En las profundidades de la historia europea se esconde un capítulo oscuro y aterrador. Fue una época donde el miedo y la superstición se entrelazaron con la fe, dando origen a una de las persecuciones más brutales de la humanidad. Hablamos de la caza de brujas, un fenómeno que sembró el terror por siglos. Miles de vidas fueron cegadas bajo la acusación de pactar con el diablo. Hombres, y en su mayoría mujeres, enfrentaron juicios injustos y torturas inimaginables. Sus historias resuenan aún hoy como un eco de la intolerancia y la histeria colectiva. El fenómeno de la caza de brujas no surgió de la noche a la mañana. Sus raíces se hunden en la Baja Edad Media, pero alcanzó su punto álgido entre los siglos XV y XVIII. Fue un periodo de grandes cambios y profundas ansiedades sociales. Las plagas, las hambrunas y las guerras constantes crearon un caldo de cultivo para la desesperación. La gente buscaba explicaciones para sus desgracias, y la figura del diablo y sus sirvientes, las brujas, ofrecía una respuesta conveniente. La Iglesia y los sistemas legales de la época jugaron un papel crucial en la institucionalización de este miedo. Resulta innegable que la gran mayoría de las víctimas de la caza de brujas fueron mujeres. La misoginia inherente a la sociedad de la época las convirtió en el blanco perfecto. Eran vistas como más débiles, más susceptibles a la tentación y, por ende, al diablo. Las mujeres solteras, las viudas, las ancianas y las parteras eran particularmente vulnerables. Sus conocimientos sobre hierbas o su independencia las hacían sospechosas. El infame Malleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, publicado en 1487, se convirtió en un manual para identificar y juzgar a estas supuestas hechiceras, consolidando la demonización femenina. Una vez que una persona era acusada de brujería, su destino estaba prácticamente sellado. Las acusaciones a menudo provenían de rumores o envidias, sin necesidad de pruebas concretas. El proceso judicial carecía de cualquier garantía de justicia. La tortura era una herramienta común y aceptada para obtener confesiones. Métodos como el potro, la bota española o la privación del sueño eran aplicados sin piedad. Una confesión, incluso bajo coacción, era considerada la prueba definitiva de culpabilidad. Las llamadas pruebas de brujería eran igualmente crueles e irracionales. La prueba del agua fría, donde se ataba a la acusada y se la arrojaba a un río, dictaminaba que si flotaba era bruja y si se hundía era inocente, aunque esto último significara la muerte por ahogamiento. La búsqueda de la marca del diablo en el cuerpo también era una práctica extendida. La caza de brujas no fue un fenómeno aislado, sino una epidemia que se extendió por toda Europa. Regiones como Alemania, Francia, Suiza y Escocia fueron particularmente afectadas. Ciudades como Trier, Würzburg y Bamberg, en Alemania, presenciaron ejecuciones masivas. En Trier, entre 1587 y 1593, cientos de personas fueron quemadas en la hoguera. En Würzburg, a principios del siglo XVII, se estima que más de 900 personas fueron ejecutadas en pocos años. Estos no eran incidentes aislados, sino parte de una persecución sistemática. Los juicios de las brujas de Pendle, en Inglaterra, en 1612, o los de las brujas de Loudun, en Francia, en 1634, son otros ejemplos escalofriantes. Demuestran cómo la histeria colectiva podía apoderarse de comunidades enteras, llevando a la condena de inocentes. La cifra total de víctimas en Europa se estima en decenas de miles, aunque el número exacto sigue siendo objeto de debate. ¿Cómo pudo una sociedad entera caer en tal delirio? La respuesta reside en una compleja mezcla de factores. El miedo a lo desconocido, la necesidad de encontrar chivos expiatorios para las desgracias
y la profunda fe en la existencia del diablo y sus agentes. La superstición estaba arraigada en la vida cotidiana. Cualquier evento inexplicable, desde una mala cosecha hasta una enfermedad, podía atribuirse a la brujería. Los líderes religiosos y seculares, a menudo, reforzaban estas creencias, utilizando el miedo para mantener el control social. La caza de brujas se retroalimentaba a sí misma. Una vez que comenzaba en una comunidad, el pánico se extendía y las confesiones obtenidas bajo tortura a menudo nombraban a otros, creando una cadena interminable de acusaciones. La lógica del terror se imponía sobre la razón. A medida que avanzaba el siglo XVII y entraba el XVIII, la intensidad de la caza de brujas comenzó a disminuir. El auge de la Ilustración trajo consigo un nuevo énfasis en la razón y el escepticismo. Las voces críticas comenzaron a cuestionar la validez de los juicios y la fiabilidad de las confesiones obtenidas bajo tortura. Juristas y pensadores como Johann Weyer y Christian Thomasius argumentaron contra la existencia de la brujería y la brutalidad de los procesos. Los tribunales empezaron a exigir pruebas más sólidas y a dudar de las acusaciones basadas únicamente en rumores o testimonios de niños. Las reformas legales y el fortalecimiento de los estados centralizados también contribuyeron al fin de esta era oscura. La última ejecución por brujería en Europa tuvo lugar en el siglo XVIII, marcando el final de una de las épocas más vergonzosas de la justicia. La caza de brujas dejó una cicatriz profunda en la memoria colectiva de Europa. Fue un periodo de injusticia masiva, donde la presunción de inocencia fue reemplazada por la presunción de culpabilidad. Miles de personas inocentes fueron torturadas y ejecutadas. Este capítulo de la historia nos sirve como una advertencia perenne sobre los peligros de la histeria colectiva, la intolerancia religiosa y el abuso de poder. Nos recuerda la fragilidad de la justicia cuando el miedo y la superstición dominan la razón. El legado de las brujas perseguidas es un recordatorio de la importancia de proteger los derechos individuales y de cuestionar las narrativas que demonizan a los diferentes. Sus historias, aunque trágicas, nos instan a defender la razón y la compasión en todo momento.